Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Halil İbrahim Ceylan sufrió una crisis en pleno set de grabación. A Esla la amé más que a nada en el mundo. Este inesperado y emotivo momento ha dejado a todos sorprendidos y ha generado un sinfín de comentarios entre sus seguidores y colegas. Todo ocurrió durante la grabación de una de las escenas clave de su nueva serie. Según testigos en el set, Halil İbrahim se mostraba muy concentrado y profesional como siempre, pero algo en su mirada comenzó a cambiar. Fue justo antes de una escena romántica cuando el actor se detuvo repentinamente, dejó caer el guión y se llevó las manos al rostro. La grabación tuvo que ser interrumpida. No puedo continuar, dijo con voz entrecortada frente a todo el equipo. El silencio se apoderó del lugar. Fue en ese momento cuando, entre lágrimas, confesó, Esla la amé más que a nada en el mundo. Todavía la llevo en mi corazón, y esta escena me la recordó de una manera que no esperaba. Los presentes intentaron consolarlo, pero era evidente que el dolor que sentía era genuino y profundo. La relación entre Halil İbrahim Ceylan y Esla era un secreto a voces en el mundo del espectáculo, pero nunca habían confirmado nada oficialmente. Sin embargo, con estas declaraciones, se confirma lo que muchos sospechaban desde hace tiempo. Una fuente cercana al actor reveló, Halil nunca superó esa relación. Aunque siempre se mostró fuerte y profesional, Esla fue una parte fundamental de su vida. Y al parecer, esta escena fue el detonante de todos esos recuerdos reprimidos. Esla, por su parte, no ha dado declaraciones al respecto, pero su equipo de prensa emitió un breve comunicado diciendo, Esla está enfocada en sus nuevos proyectos y desea lo mejor para Halil. Siempre guardará respeto por los momentos compartidos. El público femenino, que constituye la mayor parte de los seguidores de Halil, ha reaccionado de manera muy empática en redes sociales. Comentarios como Halil es un hombre sensible y verdadero, o ahora entiendo por qué sus escenas se sienten tan reales, han inundado los foros y las plataformas. El impacto de esta escena en su carrera aún está por verse. Algunos expertos en medios consideran que esta vulnerabilidad podría fortalecer aún más su imagen, mientras que otros temen que pueda afectar su rendimiento en el set. Lo que es cierto es que este momento marcó un antes y un después tanto para el actor como para la producción. En un nuevo intento por continuar con las grabaciones, Halil volvió al set días después. Estoy bien, solo necesitaba tiempo para procesar todo esto. No me avergüenzo de sentir, eso me hace humano y me ayuda a dar lo mejor de mí como actor, declaró al retomar el trabajo. Los días siguientes estuvieron llenos de especulaciones. Algunos medios comenzaron a publicar artículos intentando reconstruir la historia entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, extrayendo detalles de entrevistas pasadas, publicaciones antiguas en redes sociales y hasta comentarios de colegas cercanos. Aunque ambos siempre habían mantenido una actitud profesional y discreta, las miradas cómplices, las risas compartidas fuera de cámara y la química innegable que transmitían en pantalla eran difíciles de ignorar. Una excompañera de reparto, que pidió permanecer en el anonimato, comentó a una revista del espectáculo, lo de Halil y Esla se sentía, aunque ellos nunca lo decían. Había algo muy puro en su relación. No era solo pasión, era una conexión profunda, emocional. Cuando ella dejó la producción, él no volvió a ser el mismo. Los fans, por su parte, comenzaron a revivir escenas antiguas de la telenovela que ambos protagonizaron juntos. Videos con títulos como Las miradas que lo decían todo o La historia real detrás de Emanet comenzaron a viralizarse en plataformas como TikTok y YouTube. Las redes sociales se llenaron de mensajes nostálgicos, montajes con música melancólica y hasta peticiones para que ambos volvieran a trabajar juntos en algún proyecto futuro. Algunos usuarios escribían cosas como: Esla y Halil fueron una pareja que nos hizo creer en el amor verdadero. Aunque fue en la ficción, traspasaron la pantalla. No sabía que extrañaba tanto esa etapa hasta que vi a Halil llorando por ella. ¡Qué historia tan intensa! Lo que vivieron debe haber sido muy profundo para que le afecte así,
después de tanto tiempo. Mientras tanto, en el set, el ambiente seguía siendo tenso. Aunque Alil intentaba retomar la normalidad, todos sabían que algo dentro de él había cambiado. El director de la serie, Mehmet Karan, fue uno de los que más lo apoyó durante este proceso. Le dije que no tenía que forzar nada. Que lo más importante era su bienestar. Un actor que se rompe en escena es alguien que ha vivido de verdad. Eso no se puede fingir. Y es que el dolor de Alil parecía tener raíces mucho más profundas. Algunas fuentes apuntan a que la relación con Esla no terminó por falta de amor, sino por circunstancias externas, presiones del entorno, incompatibilidades con los horarios laborales. E incluso diferencias en sus metas personales. Se querían, pero no podían estar juntos en ese momento, aseguró un amigo cercano. En una entrevista reciente, Alil fue consultado sobre si volvería a amar de la misma manera. Su respuesta fue sincera y dejó a muchos con el corazón encogido. No lo sé. Uno ama de formas distintas a lo largo de la vida. Pero hay amores que te marcan para siempre. Esla fue uno de ellos. El actor ha canalizado todo ese torrente emocional en su interpretación. Desde el incidente, los capítulos emitidos han mostrado un nivel de intensidad emocional poco habitual incluso para él. Críticos han elogiado su actuación, calificándola de brutalmente honesta, visceral y con una carga emocional que se siente hasta en los silencios. Un columnista escribió: Alil Ibrahim no está actuando, está viviendo en pantalla. Y eso es lo que hace que su personaje traspase la ficción y se convierta en una experiencia emocional para el espectador. El fandom sigue esperando una posible reconciliación, aunque sea artística, entre Alil y Esla. Las campañas en redes piden una nueva serie, una película o incluso una entrevista conjunta donde puedan cerrar el círculo. Sin embargo, hasta ahora, no hay señales de que eso vaya a suceder. Esla, más reservada que nunca, se ha mantenido al margen de toda esta exposición emocional. Sus publicaciones en redes muestran una vida enfocada en nuevos proyectos, viajes y momentos personales lejos del ruido mediático. No obstante, una foto reciente donde aparece leyendo un libro con una dedicatoria visible que dice "Gracias por enseñarme a sentir sin miedo" ha generado toda clase de teorías. ¿Fue un mensaje velado? ¿Una referencia a Alil? Nadie lo sabe con certeza, pero los fans no dejan pasar ningún detalle. Por ahora, lo único seguro es que esta historia sigue viva en el corazón de millones. Porque, al final, lo que más conecta a las personas no son las grandes declaraciones, sino los gestos silenciosos, los ojos que brillan cuando miran a alguien, las palabras no dichas, y las memorias que se resisten a desaparecer. Gracias por ver el video hasta el final. Si les gustó esta historia y quieren seguir al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos sus comentarios. Nos encantaría saber su opinión. Hasta la próxima.